Bien, amados, estamos estudiando Hebreos. Nos toca el capítulo 7. Acuérdense lo que vimos ayer. A ver, ¿quién me dice que vimos ayer? ¿Quién me hace acuerdo de qué se trataba ayer? Nieto, digo, están ahora súper estudiosos. Toditos le miraron a la Biblia. ¿Se acuerdan que ayer todo el tiempo fue un instarnos a crecer, a no quedarnos enanos, a no quedar chiquititos, a madurar? Es necesario que maduremos, es necesario que crezcamos, es necesario. Bueno, ahora es interesante porque el Señor dice, oye, Dios hizo un juramento por Él mismo de que íbamos a ser salvos. Entonces es necesario crecer. Pero además de eso, nos dio un sacerdote que es como ningún otro. Nos dio un sacerdote que es el sacerdote. Nos dio un sacerdote que no es como cualquier sacerdote humano. Nos dio un sacerdote que es sacerdote Él mismo en realidad. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué está hablando? El sacerdocio no es algo de los hombres. El sacerdocio viene de Dios y es Dios. Miren, los sacerdotes, los de la familia de Aarón y compañía, eran encargados, y es lo mismo que pasa ahora, eran encargados de mostrar a Dios. Y Dios se manifestaba a través de ellos. Eso era el sacerdocio, en resumidas cuentas. Y eso es el sacerdocio hoy en día también. Los padres de familia son sacerdotes de hogar y ellos tienen la obligación de mostrar a Dios, de atraer el corazón de los hombres hacia Dios. Ese ha sido el propósito del sacerdocio siempre. Pero el sacerdocio no es otra cosa que la obra de Dios a través de hombres. Y Dios había establecido una familia, la familia de Aarón. Pero aquí el escritor está diciendo, oye, antes que Aarón exista, Abraham ya le dio los diezmos a un sacerdote que no tenía genealogía, que no era de la tribu de ninguna tribu, porque en esa época ni existían las tribus. Y hasta los levitas, de alguna manera, porque estaban en los lomos de Abraham, se dice, en Abraham, los levitas eran familia de Abraham, entonces, los levitas, porque estaban, aún estando en los lomos de Abraham, pagaron los diezmos a este sacerdote que no tenía genealogía. ¿Qué es lo que está hablando? En realidad está diciendo, oye, no se trata de qué familia sos, se trata de qué Dios está haciendo. No se trata de qué hombre te constituye, se trata, te ha constituido Dios, y ahora tú has sido constituido por algo que es nuevo. Acuérdense, el evangelio es buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces dice, oye, este rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muchos coinciden, muchos teólogos coinciden. ¿Quién era este Melquisedec, rey de Salem? Cuando Abraham, en una ocasión Abraham tuvo un problema y Abraham fue y peleó y conquistó botín. Y cuando regresaba de esa victoria, él, como agradecimiento a Dios, buscó a este Melquisedec y le dio los diezmos. Empezó antes, no se asuste porque estoy hablando de diezmos, no le voy a pedir plata. Empezó antes de, ni le voy a decir maldito soy con maldición ni nada de eso. Mi intención no es manipularte por si acaso. Pero antes de que haya ley, antes de que haya pueblo escogido por Dios en la tierra, ya habían diezmos. Y el diezmo proviene de un corazón agradecido.
Si usted se da cuenta, no dice que Abraham fue y le dio a Melquisedec antes de ir a pelear para que, oye, en esta pelea yo saque harto botín. No dice así. Pero Abraham fue, peleó y conquistó mucho botín. Y entonces cuando volvía con ese botín, él sintió agradecimiento con Dios y dijo, no, necesito agradecer esto a Dios. Y fue y buscó a este Melquisedec, que era sacerdote, y le dio los diezmos. Ahora, este sacerdote, sin genealogía, no se sabe cuyo hijo era, sin comienzo y sin final. Pero ¿saben qué? Un sacerdote que era rey de paz. ¿Qué otro podría ser este que nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya pensaron? Hay muchos teólogos que dicen, no, Melquisedec no era otro que una tipología del Señor Jesucristo. No era otro que una manifestación del Señor Jesucristo en un hombre en ese tiempo. Ahora, el escritor de Hebreo está diciendo, el sacerdocio no es algo de los hombres, el sacerdocio viene de Dios y es de Dios. Y luego va a hablar respecto de que el sacerdocio, voy a poner aquí, el sacerdocio levítico fue defectuoso por causa del hombre. Hubo temporadas en que los levitas dejaron de ser sacerdotes. No, ya no voy a ser sacerdote. Es como hoy en día, yo siempre pienso en esto. En Brasil, por ejemplo, en los años anteriores, antes de Dilma Rousseff y antes de Lula, ¿sabe lo que pasó? Los pastores evangélicos dejaban de pastorear y se candidateaban a la diputación. Y eran diputados, eran concejales. ¿Sabe lo que ocurrió? Terminaron... ¿cómo se llama? Corrompiéndose. Y muchos fueron descubiertos en actos de corrupción, pero total. Otros no fueron descubiertos, pero la iglesia toda sabía que después que salieron del servicio allá se llama vereadora, los concejales, cobraban sueldos sin trabajar los pastores. Por esa causa tuvieron como 12 o 12 cuántos años, 12 o 16 años de un gobierno que los empezó a apretar. Hermanos, toda vez que el hombre deja de oír la voz de Dios y desobedece a Dios, aunque haya sido investido con autoridad, el sacerdocio es defectuoso. El sacerdocio es defectuoso. Fíjese que en todas las religiones los sacerdotes luego de un tiempo tienen la tendencia de yo busco primero, yo quiero para mí primero. El egoísmo es algo que empieza a apoderarse de ellos y pelean por su denominación, pero es porque les conviene. Cristo deja de ser la causa y la causa de repente ya es la denominación, es la iglesia, es la organización. ¿Me dejo entender? Y se corrompe. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero sacerdocio es Dios obrando a través mío. No es yo obrando en el nombre de Dios lo que yo pienso. Es Dios obrando a través mío. ¿Me dejo entender? Ok. Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Obviamente, acuérdense, aunque nosotros bendecimos a Dios, en realidad, ¿quiénes somos los bendecidos? ¿Por qué? Porque Dios es mayor que nosotros. Porque Dios es mayor que nosotros. Entonces cuando Abraham va y le da los diezmos a Melquisedec, Melquisedec lo bendijo. ¿Quién era mayor, Abraham o Melquisedec? ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando a través de Melquisedec. En otras palabras, si tuviéramos que decirlo de una manera más clara, Dios era Melquisedec. La representación de Dios en la tierra era Melquisedec. Verdaderamente Melquisedec era un sacerdocio perfecto.
provenía de Dios, no tenía principio ni final, dice, lo vimos un poquito antes, no tenía principio ni final, no se le conocía principio ni final, pero se le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces lo que está hablando aquí es, el verdadero sacerdocio es Dios mismo oficiando las veces de sacerdote. Mi sacerdote es Jehová. Ahorita lo va a entender. Sé que está medio así. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ah? La tentación es grande. Claro, mi amado, claro. Y si Dios no obra, un hombre puede levantarse como sacerdote, pero si Dios no obra en ese hombre en lugar de ser bendición va a ser maldición. ¿Ya pensó? Aunque haga señales y prodigios. En otras palabras, hermanos, la salvación, la vida eterna, se trata no de lo que un hombre hace, se trata de lo que Dios hace en un hombre y a través de ese hombre. Eso es lo que está hablando. Ahora, Dios se hizo hombre para establecer un sacerdocio perfecto. Amén. Ahora mire, dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Otra cosa, cuando es Dios el que guía la obra, escúchelo, cuando Dios pone en tu corazón dar, el que está recibiendo no es el pastor, ni es la iglesia, ni es la organización, ni es la denominación. El que está recibiendo es Dios mismo. Se trata de una relación íntima con Dios sin que medie otro hombre que no sea el Señor Jesucristo. De eso está hablando. Oye, antes eran muchos los sacerdotes, eran muchos y eran imperfectos y necesitaban purificarse ellos primero. Bueno, Dios ahora ha establecido un nuevo sacerdocio. Ya no depende de una familia, ya no depende de un hombre, ya no depende de nada que no sea de Dios mismo. Dios mismo se ha constituido Cordero inmolado, Dios mismo se ha constituido salvación, Dios mismo se ha constituido sacerdocio. Entonces, tenemos una garantía maravillosa. Los que somos de Dios, tenemos una garantía maravillosa. Dios es nuestro sacerdote, y por causa de que Dios es nuestro sacerdote, podemos caminar seguros en esta tierra. El sacerdocio levítico fue defectuoso por causa del hombre. Le plació a Dios constituirse Él mismo como sumo sacerdote en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pastor, hasta ahorita me tiene chipado. No se preocupe, ahorita lo deschipo. Dice, porque si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, vio, aquí está desechando todo sacerdocio humano, eso es lo que está haciendo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acuérdense, la exhortación del escritor de Hebreos es, señores, no sean religiosos, no sean judaizantes, no confíen en ceremonias, no confíen en solemnidades, no confíen en esas cosas. Todo eso fue imperfecto. Ustedes están queriendo volver otra vez a aquella imperfección. Todo eso fue imperfecto. Entonces, si eso fue imperfecto, Dios ahora ha establecido un mejor sacerdocio. Y es en ese sacerdocio en el que tienen que confiar. En aquel que le plació a Dios constituirse Él mismo como sumo sacerdote en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué no ha cambiado el sacerdocio? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué está diciendo? En los sacerdotes, y los sacerdotes procuraban, trabajaban y perseveraban en que se cumpla la ley. Pero nadie pudo cumplir la ley. Por ende, la ley en lugar de ser salvación para ellos, la ley fue condenación. La ley en lugar de salvarlos, los llevaba a convicción de pecado. Entonces, como esa ley no era la ley de salvación, entonces Dios tenía que establecer un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdocio con una nueva ley.
Les doy un nuevo mandamiento, y en ese mandamiento están encerrados toda la ley y los profetas. Amen a Dios por encima de todas las cosas, y ámense unos a otros. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Ahora, eso no es posible, eso no se hace real si tu sumo sacerdote no es Cristo Jesús. Y aquel de quien dice esto es de otra tribu. ¿Se acuerdan? Antes una sola tribu era la encargada era una ley que traía convicción de pecado y cuyos sacerdotes, por haberse maleado, por haberse degenerado, no pudieron conseguir que esa ley verdaderamente sea obedecida y traiga salvación. No hubo salvación con la ley. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento no fueron salvos por la ley, fueron salvos por la gracia, porque creyeron. Abraham creyó. No dice Abraham cumplió toda la ley, no había ley en esa época. Isaac, Jacob, el pueblo mismo de Israel, del pueblo mismo de Israel hubieron hombres que se salvaron. Gedeón, Jefté, puede mirar en Hebreos 11. Por cierto, son pocos, no fueron muchos. Y todos ellos fueron salvos no por cumplir la ley. De hecho, no pudieron cumplir la ley. Fueron salvos por medio de la fe, por gracia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahora? Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es: hermanos, no se vayan por las ramas, no se vayan por los detalles, no se vayan por el ramito. Ay, el ramito, voy a agarrar una. Es que el ramito de adelante del púlpito, oiga, agarré una flor y me hice un té y me sané. Ay, voy a agarrar la flor del ramito. No vayan a ese asunto. Es Dios mismo obrando en ustedes. Eso es lo que está diciendo. Me da pánico cuando hoy veo las oraciones milagrosas. Antes, las oraciones milagrosas las usaba la iglesia tradicional. Y los cristianos evangélicos las criticábamos. Porque la misma Biblia dice: no usen vanas repeticiones. Pero hoy en día, entre los cristianos, la oración de sanidad y poder, y ahí te mandan una oración. Tenés que repetirla durante 5 días y repartírsela a 5 personas mínimo para que se haga real el milagro. Hermano, eso es una tontería. Perdóname, eso es superstición. Eso es brujería disfrazada de cristianismo. Dice: le plació a Dios constituirse él mismo como sumo sacerdote. Y dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Voy a poner aquí: Dios cambió la tribu la genealogía el sacerdocio y el sacerdote. Antes solo los de Aarón. Bueno, pues ahora yo tomo uno de la tribu de Judá. Ahora es interesante, porque si ustedes leen en Mateo hay la genealogía del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Que descendía de David, que estaba Rahab por ahí metida entre medio, y habían personajes y todo tipo de personas, y llega al sacerdocio llega al sacerdocio, mejor dicho, llega a la mamá del Señor Jesucristo y al papá del Señor Jesucristo. Y él es llamado como hombre, él es llamado como hombre con genealogía, pero como sacerdote sin genealogía. ¿Qué estoy diciendo? Porque resulta que ahora todo sacerdote que es del orden de Cristo pierde su genealogía humana y entonces es ciudadano del cielo. Porque vuestra ciudadanía no está en la tierra, no es terrenal, vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde procede nuestro Salvador, de donde procede todo lo que ocurre en nuestra vida. Vos y yo somos ciudadanos del cielo, vivimos porque el cielo nos gobierna, cambiamos porque el cielo nos cambia.
Entonces el escritor de Hebreos le está diciendo, déjense de religión y empiecen a dejar que el sacerdocio se haga real en ustedes. Se los leí ayer en Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Yo soy de la genealogía de Dios. Dios por su misericordia me ha quitado la genealogía humana, que lo único que hacía era aumentarme peso de pecado. Y ahora le pertenezco a Él. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora soy de la familia de Dios. ¿Cuántos saben que son de la familia de Dios? No, pero ¿usted lo cree? Y entonces, ¿por qué sigue actuando como Pérez, como Romero, como Mercado, como Vargas? ¿Por qué sigue actuando así? Si usted ya no es de esa genealogía. Entonces, es necesario que entendamos esta historia. Ya no se trata de los olazos. Se trata de Cristo en los olazos. Y cuando vino Cristo, los olazos dejaron de ser olazos. Y ahora son de Cristo. Dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Qué precioso! ¿Quién o qué podría ser en el universo indestructible que no sea Dios mismo? Mire la actitud de Dios. Se humilla a hacerse hombre. No escatima el ser igual a Dios, al Señor Jesucristo, como cosa que aferrarse, sino que se humilla a hacerse hombre. En su condición de hombre, se humilla a ser humillado. Y es llevado hasta la muerte, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilla a padecer por algo que él no merecía padecer. Mire todo lo que hace. Pero no solo eso, se humilla a ser siervo de su pueblo. El sacerdote estaba para servir a Dios y al pueblo. El Señor Jesucristo sirvió a Dios al Padre y nos sirvió a nosotros y nos sigue sirviendo. Su espíritu nos guía, su espíritu nos lleva de gloria en gloria, su espíritu nos cambia, su espíritu nos va estableciendo. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Vio? ¿Cuál sería ese cambio de ley? El cambio de ley ya no es haz esto y vivirás. El cambio de ley es eres esto o estás vivo, haz esto. ¿Me dejo entender? Antes era, ¿querés agradar a Dios? Perfecto, entonces tenés que cumplir todos estos mandamientos y si fallás en uno, Dios se va a desagradar. Y si cumplís durante toda tu vida los mandamientos y te esforzases y en el último minuto de tu vida fallás en una sola cosa, pena querido, al infierno. Eso decía la ley. Bueno, ahora es al revés. Por causa de este bendito sacerdocio de nuestro Señor y Rey, el Señor Jesucristo, viene y cambia nuestra condición. Hombres pecadores que merecen el infierno son traídos a convicción de pecado. Y descubrimos, es verdad, soy pecador. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué haces? Simple, quiero salvarte, por eso te he mostrado que sos pecador. Y qué bueno que lo reconociste. Te estoy ayudando con mi espíritu para que reconozcas que sos pecador. Y tu necesidad de salvación la he puesto yo en tu corazón. Porque el sacerdocio ahora cambió, porque el modo ahora cambió. Porque ahora no quiero hacer esto y vivirás. Porque ahora quiero declararte vivo y justo. Y eso va a hacer que tú hagas todo aquello que yo tengo planeado para ti. Es a la inversa. Entonces ahora es como que te digan, es como que te digan, ¿usted quiere su casa? Y vos digas, sí, claro, quiero mi casa. Bueno, entonces usted va a tener que trabajar y juntar plata. Y cuando tenga un dinero suficiente para comprarse su casa, pues ahí ahí se construye o se compra la casa. O es como que te digan, ¿quieres vivir en una casa así? Bueno, trabaje duro, sáquese la mugre y si lo logra, felicidades. Pucha, eso no me deja mucha esperanza. Pero si viene alguien y me dice,
¿querés irte a vivir a una casa? Y una casa grande y espaciosa. Y vos decís, sí, pero es que no puedo porque no tengo plata. Y te dice, yo te compro la casa, te vas a vivir ahí, y ahora lo único que vas a tener que hacer es cuidarme la casa. Es tuya, pero cuídala. En ese sentido cambió la ley. No sé si me estoy dejando entender. Hermanos, ya no se trata de hacer esto. No, es que si no fuiste solemne en la ceremonia, pena querido. Ya no. Ahora sos solemne en la ceremonia porque tu corazón ha sido cambiado. Ahora tu actitud para con Dios, ahora tenés reverencia para con Dios porque tu corazón ha sido cambiado. Dios me mostró a mí esto desde el comienzo, por eso yo no soy una persona que tiene reglas rígidas en la iglesia. Pero sé que la persona, voy viendo a las personas que cambian y saben, me da satisfacción saber que es Dios el que las está cambiando. El nuevo sacerdocio es real en estas personas. Dios se está manifestando en y a través de estas personas. Bendito el nombre del Señor. Y aquel de quien se dice eso es de otra tribu. Bueno, y esto es aún más manifiesto, versículo 15. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Señores, ya la ley nunca más podrá ser un medio de salvación. La ley nunca más será vista como algo que tengo que cumplir para ser salvo. No, la ley será algo que será natural en ustedes. En el minuto que Cristo viene a tu vida, la ley empieza a ser natural. Y ya el fruto tuyo cumple la ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Si ustedes se fijan, esas cosas, aunque me favorecen a mí, favorecen primero al otro. Y estas cosas, aunque son buenas para mí, glorifican primero a Dios. No es de eso de lo que se trata. No se trata acaso de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es bueno porque que nosotros lo estudiemos, porque ahora podemos descubrir, oye, ¿realmente soy un religioso o soy un cristiano de verdad? Porque todavía paradójicamente hay muchos en las iglesias pensando que ellos merecen ser salvos. Todavía hay muchos en las iglesias creyendo, no, pues por lo que yo hice, es que yo siempre fui así, no, es que yo soy así, así. Hermano, estamos desvirtuando el que Dios se humilló a hacerse hombre, y estamos desvirtuando el sacerdocio de Cristo, y estamos poniendo nuestra carne como sacerdote. Oye, estamos volviendo para atrás, estamos cayendo de la gracia. Ese era el punto. Dios cambió la tribu, la genealogía, el sacerdocio y el sacerdote. Dios cambió la ley. Haz esto para creer. Muéstrame que me crees. Ahora no. Ahora es, cree que Cristo lo hizo y por el simple hecho de creer eres salvo. Pues nada perfeccionar la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. O sea, juró y esto es por toda la eternidad. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, es fiador de un mejor pacto. Dios cambió la ley. Dios dio un mejor pacto. El primer pacto era, haz esto y vivirás. El segundo pacto es, estás vivo, deja que me manifieste en ti. El segundo pacto es, el primer pacto es, haz esto si quieres que te perdone. Mata a un animal, derrama la sangre, haz una ceremonia, compórtate de este modo, haz esto, no hagas esto. No, ahora el nuevo pacto es
eres salvo, estás perdonado, déjame que yo viva en ti. Somos templo del Espíritu Santo, ¿no somos? Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Oye, era un desastre cuando había un buen sacerdote, cuando había un sacerdote que, oye, entraba año tras año y todo eso, y todo iba bien y el Señor hablaba a través de ellos, todos estaban felices, pero había un problema, y es que ese sacerdote tenía tiempo de caducidad, igual que vos y yo. Entonces se iba a morir, y cuando se moría el sacerdote se acabó la historia. Mas dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No va a fallar, nunca va a faltar, nunca va a faltar, nunca se va a equivocar, nunca se va a equivocar, nunca va a dejar de acercar a Dios el Padre a todo aquel que se acerque a Él. Este sacerdote es infalible. Por eso es que Pedro dice que nosotros tenemos una salvación. Dice que no se marchita, que no se contamina y que no se corrompe. Una salvación incorruptible, una salvación, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se marchita. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, ¡ay, qué lindo esto!, por un tiempo a los que por él se acercan a Dios. ¿Cómo dice ahí? Hágame un favor, dígame, ¿qué quiere decir perpetuamente? Oye, ¿saben harto ustedes? Sí, perpetuamente quiere decir para siempre. Escuche. ¿Es Cristo su sumo sacerdote? ¿Usted cree en la obra de Cristo? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo cree y está dejando que el Señor Jesucristo obre en usted a través del Espíritu Santo? Pues qué lindo. Porque ese Salvador no es Salvador a veces, es Salvador para siempre. Me ponía una hermana amada en los comentarios de ayer. Me imagino que usted está entendiendo que al cielo no entra nada corrupto, y etcétera. O sea, me imagino que usted está entendiendo que cuando una persona peca, se está saliendo del reino de los cielos. Era lo que en pocas palabras me decía. Y tuve que explicarle, y aprovecho de explicártelo a ti esta mañana. Hermano amado, no es que soy salvo, ahorita soy salvo, y bueno, pequé y dejé de ser salvo. Otra vez vuelvo a ser salvo cuando me arrepiento, pero peco y dejo de ser salvo. Me contaba una persona de una visión que tuvo una hermana que se acostó y dice que ella, no me acuerdo bien si fue sueño o visión, que dice que ella de repente se vio en el cielo y vio la mesa preparada para las bodas del Cordero y vio ya todo listo, pero de repente vio un montón de ángeles con libros, dice que escribían y borraban, escribían y borraban, escribían y borraban. ¿Y qué era eso? Y la hermana me dijo que la gente pecaba y borraban su nombre, pero después se arrepentía y escribían su nombre. ¿Alguna vez hiciste tu tarea y borraste más de 2 veces? ¿Qué pasaba? Se rompía la hoja, ¿no? Eso no es verdad, eso es una mala teología. Eso es una mala teología. Eso es no entender lo que la Biblia dice respecto de la salvación. Oye, la obra que Cristo hizo es perfecta, es perfecta. ¿O ustedes piensan que Cristo puede fallar? No, porque es Dios. Como sacerdote, Él es un sacerdote infalible. Nos presenta todos los días delante de Dios, intercede por nosotros, nos guía con su Espíritu Santo. Entonces el problema no está en que cuando peco dejo de ser salvo. El problema está en que si peco y permanezco ahí, no soy salvo. Ese es el problema. Pero si peco y mi pecado me estorba y me arrastro al Señor, aunque sé que no merezco, entonces sí soy salvo. Ahora, claro,
rápidamente los que están del otro lado y dependiendo de la teología que tengan, van a decir, no, él lo que está predicando es salvo y salvo para siempre. Inmediato. Entonces, este hombre está predicando que uno puede pecar y uno va a ser salvo para siempre. No estoy predicando eso. Estoy predicando que el que verdaderamente es salvo, el Espíritu Santo de Dios lo va a literalmente arrastrar hasta que se cumpla el propósito de Dios en él. De eso estoy hablando. Y este sacerdocio es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque antes había que agradar a Dios a través de animales y el animal tenía que ser perfecto y no sé qué. Y pronto ese sacerdocio fue corrompido. Pero ahora viene el Hijo de Dios y se presenta como un sacrificio perfecto. Sin tacha, sin mancha, sin defecto. Y literalmente se inmola por causa tuya y mía. ¿Y será que Dios, sabiendo que ningún hombre podría ser perfectamente sacerdote, será que Dios, sabiendo que ningún hombre pudo cumplir su ley, va a decir, bueno, mi hijo te va a salvar a medias, pero ahora sí, si vos pecás, pena querido, voy a borrar tu nombre hasta esperar que te arrepintas? Y voy a esperar, y si te arrepentís, borro. Mejor dicho, te escribo otra vez, pero si pecás otra vez, te borro. ¿No le parece un poco loco? Loco y ridículo. Sí, mi amada. La que guste. Claro que sí. Estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De hecho, la persona que es creyente, no sería creyente si el Espíritu Santo no hubiera venido a su vida a permanecer en él. No sería creyente. No quites de mí tu Santo Espíritu. Claro que sí. Es que, sí, es que en aquel tiempo, mi amada, en aquel tiempo el Espíritu Santo se posaba sobre las personas. Pero gracias a la obra de Cristo, gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el Espíritu ya no se posa sobre usted. El Espíritu mora en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es casa del Espíritu Santo. Usted le pertenece a Cristo y le pertenece a Dios. Entonces usted es propiedad de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, si usted peca, si una persona peca y no tiene ningún problema en pecar y se revuelca en su pecado y vive feliz pecando y aunque va a la iglesia sigue pecando, nunca fue salvo. No es templo del Espíritu Santo, nunca lo fue. Pretendió ser. Sucede con esa persona lo que sucedería con nosotros si no oímos esto. Dice, mirad bien cómo oís, porque al que tiene se le dará más. Esto a mí me habla de una regeneración progresiva, de una santificación progresiva en la vida de un creyente. Pero al que no tiene, lo que cree que tiene le será quitado. ¿Me dejé entender? A ver, ¿cuántos creen que Cristo podría abandonarlos? ¿Cuántos creen que Cristo podría abandonarlos? ¿Cómo podría abandonarme si conociendo lo que yo era, Él me escogió a mí? ¿Cómo? No hay manera, mis amados, no hay modo, no hay forma. No hay forma. Claro, yo sé, hay un cierto tipo de teología que hace como que sea tu responsabilidad la salvación. Correcto. Y entonces de repente ellos te meten miedo y quieren asustarte para que con miedo ya te van a borrar tu nombre, ¿no? Porque ahora la Biblia habla de borrar, habla de y no borraré tu nombre. Y pocos escogidos. Amén, mi amada. Ahí está el punto. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que está haciendo el escritor de Hebreos? Dice la hermana. Pero también hay un versículo que dice muchos son llamados, pocos escogidos. Es verdad. Hermano, yo tengo que decir con dolor de mi corazón, muchos de los que están sentados en estas bancas podrían no ser salvos. Y saben mucha Biblia. Quizá tú podrías no ser salvo, quizá yo podría no ser salvo. Por eso lo que está haciendo el escritor de Hebreos le está diciendo, oye, no confíen en su religiosidad,
No confíen en lo que ustedes pueden hacer, confíen en lo que Cristo hizo y dejen que Cristo continúe haciendo. Eso es lo que está diciendo. De eso se trata. Si Él hace y si yo dejo que Él haga, ¿será que va a fallar? Ahora, si yo decido hacer, si yo hago y dependo de lo que yo hago, ¿será que voy a fallar? Hágame un favor, ¿quiénes hasta ahora han fallado alguna vez para con el Señor? Levanten su mano los que han fallado. Oye, ¿y cómo han hecho para ponerse de pie? ¿Con qué cara han vuelto al Señor si ya habían pecado 2 o 3 veces y ya habían pedido perdón por ese pecado? ¿Cómo hicieron para volver a Dios? ¿Qué hicieron, oye? Algunos incluso se estuvieron revolcando en su pecado. ¿Y cómo es que están sentados en la banca hoy, esta mañana? ¿Qué fue? ¿Cómo hicieron para volver? Enséñenme el secreto. Ajá. Conozco hartos que confiesan su pecado y se apartan y están todavía extraviados. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque confiamos en Cristo, no en nosotros. Confiamos en lo que Cristo hizo. Hay gente que confiesa su pecado y se aparta, ¿sabe usted? Y están de ida al infierno. Porque confían en ellos mismos. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo pues me congrego 3 veces por semana. Yo diezmo y ayuno 3 veces por semana. Señor, yo soy... ¿Estás viendo lo que estoy haciendo por vos? Confían en sí mismos. Y el Señor Jesucristo en muchas ocasiones decía, y a unos que confiaban en sí mismos, les dijo, ¿qué hombre que tiene 100 ovejas, si una se pierde y está llorando, está bramando por allá, no deja las 100 ovejas, no deja las 99 y va y busca la que está perdida? ¿Sabe lo que estaba enseñando con eso? El Señor estaba enseñando, no dependan de ustedes, dependan de mí. No crean que ustedes pueden salvarse, crean que yo soy su salvador. Eso es lo que está enseñando. Y lo que el escritor de Hebreos está hablando es eso. Todavía queda en el corazón humano la religiosidad y que piensa que por su religión va a ser salvo. Todavía persiste eso en el corazón de los hombres. Pero acuérdense, solo el que cree. Y el que cree, esta parte le va a gustar mi hermana Silvana, el que cree, obra. El que cree, como decía Santiago, oye, ¿tenés fe? Déjame ver cómo estás viviendo para saber de tu fe. Sí, mi amada. También nos muestran eso, por ejemplo, cuando los apóstoles están tan afligidos porque se tiene que ir y le dicen, no, mayores cosas hará porque ya no estaré sobre ustedes, estaré en ustedes. Amén. Qué lindo. Lindo ejemplo. La hermana dice, y cuando los discípulos estaban asustados, y le dijo, ¿y ahora? Y él les dijo, no se preocupen, y ustedes van a hacer cosas mayores que yo, porque yo estaré en ustedes. Entonces, qué maravilloso cambio de sacerdocio. Qué maravilloso cambio de sacerdocio. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él, ¿ya vio? No por sí mismos, por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y dice en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ay, qué sumo sacerdote precioso, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, voy a poner aquí, el sacerdocio no es algo de los hombres, el sacerdocio viene de Dios, es de Dios. Los hombres fallaron y fallarán. Gracias, mi amada. Usted dígame,
pastor, usted está hablando con un hombre que nunca peca, y yo le voy a decir, apártate de mí, Satanás. ¿Quiénes desde que vinieron a Cristo han pecado? Oye, ya no sean tan sinvergüenza. Quiere decir, oye, he pecado harto. Esperaba que digan por uno, ¿no? Se convirtió en un tren. Los hombres fallan, fallaron y fallarán. Por tanto, Dios instauró una nueva ley. Que en realidad es lo mismo que la antigua ley, la ley de la fe. Fíjense que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón. Esto va a ser versículo 18 en adelante. Los hombres fallan, fallaron y fallarán. Por tanto, Dios instauró una nueva ley, la ley de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no puedo dar la talla, Cristo la da por mí. Yo no puedo salir de un pecado, Cristo puede sacarme. Yo no puedo vencer una tentación, Cristo puede en mí. No hay manera de que yo agrade a Dios. Cristo agrada a Dios por mí. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo no puedo presentar un sacrificio a Dios que sea agradable, sino por medio del Señor Jesucristo. ¿Aquí? Entonces de repente, si ayuno 40 días para conseguir algo de Dios, probablemente esté tentando a Dios. Me van a tirar su Biblia. El pastor está en contra de orar en lenguas, el pastor está en contra del ayuno. No estoy en contra del ayuno. De hecho, el ayuno es precioso, es una herramienta maravillosa. Pero ¿saben para qué sirve el ayuno? Sirve para doblegar esta carne a que crea en Cristo y no crea en ella misma. ¿Está aquí? Para eso ayunamos. No es que ayuno, le voy a tirar un ayuno para que Dios me mande 2 mujeres y yo escoja una de esas 2. No. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Voy a ayunar para que Dios me devuelva a mi mujer. Es una tontería. Ayunar para que Dios cambie tu corazón y obre a través tuyo, y tu esposa, cuando vea la gracia de Dios en ti, se doblegue no a ti, a Cristo. Ese es el punto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento anterior? Voy a poner aquí: las obras ya no son un medio de agradar a Dios. Las obras que agradan a Dios son las de Cristo siendo ejecutadas en nosotros. ¿Está aquí? Pablo decía, ya no vivo yo. En otra parte decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Y luego rápidamente salía la respuesta ahí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Si yo me acerco a Dios y le digo, Señor, mira, esto es lo que construí para ti, el Señor me dice, sale de aquí. Pero yo, sin acercarme a Dios a mostrarle lo que he hecho, estoy cerca de Dios, porque no soy yo el que lo hace, es Cristo el que lo hace. De eso se trata. Escuchen, el sacerdote era un mediador. No hay otro mediador. Picolín no es mediador. Ni ningún ser humano es mediador.
Solo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, se trata de creer en Cristo, se trata de creer en el sacerdocio de Cristo y se trata de vivir el sacerdocio de Cristo. Sí, mi amada. Sí. Sí. Ajá. Exactamente. Reconocer eso, bienaventurado eres Romy, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto lo que está mostrando el escritor de Hebreos es precisamente eso. Cristo es todo. Ese es el punto. Cristo es todo. ¿Cuántos quieren ser salvos aquí? Dependan de Cristo. Amen a Cristo. Adoren a Cristo. Exalten a Cristo para gloria de Dios Padre. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Recuerden, Cristo está en ustedes y con ustedes. Eso va a provocar que tu corazón verdaderamente cambie, no de una manera egoísta, porque cuando yo cambio para demostrar a otros que cambié, es una manera egoísta de cambiar. Pero cuando Cristo viene a la vida de alguien, ese alguien cambia no para gloriarse, ese alguien cambia para la gloria del Señor. Y entonces la gente lo va a notar sin que hables. No van a necesitar decir, mire, usted está hablando con un cristiano de pura cepa. Yo pues difícilmente a usted le voy a engañar. Yo no le miento, yo no le engaño, escúpame la cara si le miento. No vas a necesitar de ese tipo de charlatanería, ¿sabes por qué? Porque la gente va a notar en ti la autoridad de Cristo, la verdad de Cristo, el poder de Cristo, la santidad de Cristo. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Cristo está haciendo en mí y a través de mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿No te pasa que a veces te miras y dices, ay Dios mío, ¿cuándo iré a cambiar? ¿A quién le ha pasado eso? Señor, ¿cuándo me vas a quitar esto, verdad? Bueno, darás la talla, no te preocupes. Mientras haya esa preocupación en tu corazón, el Señor está obrando. ¿Sí? Y a veces, fíjate que a veces somos tan egoístas que queremos cambiar para que los demás sepan que cambiamos. Señor, cámbiame esto, para que los otros sepan que yo soy tu hijo. Si esa es tu actitud, seguís siendo un egoísta. Señor, cámbiame para que tu reino sea conocido en esta tierra, para que tu luz sea vista en esta tierra, para que tu sal cambie el sabor de esta tierra. Señor, cámbiame para gloria tuya, transformame para gloria tuya. Señor, que si hago algo, lo haga en ti, por ti, para ti, y que te gloríe a ti, que no se trate de mí, Señor. Es una de las cosas que más cuesta. Tú no puedes ser tu propio sacerdote, no puedes. Confía en Él es tu sacerdote, de eso está hablando, sin genealogía. Tengo un secreto que decirte, tú eres eterno. Si eres hijo de Dios, ¿sabes dónde comienzas? En Dios. Y sabes dónde terminas, en Dios. ¿Y sabes por qué? Por la gracia de Dios, que se dio a sí mismo por ti y por mí. Por eso es que en Apocalipsis Él se presenta y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando empezamos a mirarlo de ese modo, yo no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí. Empiezo a ser un expectante. ¿Qué irá a hacer el Señor hoy conmigo? ¿Y ahora qué vas a hacer, Señor? Y saben, se me quitan las ganas de darle instrucciones, porque antes le daba instrucciones, pues yo al Señor, ¿no? Se me quitan las ganas de darle instrucciones. ¿Saben qué le digo? Señor, ni sé qué pedirte. Ni sé qué, yo no sé cómo se puede solucionar esto. No lo sé. Pienso, razono, maquino, planifico, pero Señor, yo no tengo sabiduría, pero tú la tienes. Venga a tu reino, haz tu voluntad, Señor. Gobiérname este día. Señor, estoy con unas ganas de pelear, me levanté peleón hoy. Señor, confío en tu sacerdocio. Sacrifica esta carne en ti, Señor, para gloria del Padre. Hermanos, si sacamos a Cristo de nuestra salvación, estamos perdidos. O nunca fuimos salvos. No hay otra manera de entrar al trono de gracia que no sea por el sacrificio de Cristo y por el sacerdocio de Cristo. Eso es lo que está mostrando. Los judíos querían entrar al trono de la gracia con las antiguas ceremonias, con los antiguos sacrificios. Sí hay que creer en Cristo, pero también hay que hacer sacrificio.
¿Me dejo entender? Sí, sí, hay que creer en Cristo, pero hay que circuncidarse. Sí, sí, hay que creer en Cristo, pero tenés que cumplir la ley. Sí, sí, hay que creer en Cristo, pero si vos no ayunás 3 veces por semana por lo menos, sí hay que creer en Cristo, pero si vos no das tu diezmo, sos maldito. Hermano, ¿cómo puede ser maldito alguien que Dios bendijo? ¿Cómo puede ser maldita la generación de alguien que Dios le ha bendecido, derramando amor por él en ese corazón? ¿Cómo? Si a los que aman a Dios todo les ayuda bien, si a los que aman a Dios Dios les bendice hasta 1000 generaciones por debajo de ellos. No, es que yo tengo que cortar porque si yo no corto, no eres tú el que corta las maldiciones las cortó Cristo en la cruz del Calvario, tomando el acta de los decretos, la clavó en la cruz del Calvario y nos dejó sin condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quítate el pensamiento, yo sé lo que estás pensando, bueno, si es así, entonces este hombre está predicando que se puede pecar y porque, no te engañes. Si tú eres de los que están en la iglesia y persevera en su pecado, tú estás yendo al infierno con la chapa de cristiano. Amén. 2 cosas aprendimos ahora. Una es, el sacerdocio no es algo de los hombres. Si los levitas hubieran entendido esto, hermanos amados, la historia hubiera sido otra. Pero los levitas no entendieron. ¿Sabe por qué? Porque eran hombres imperfectos, propensos a fallar, y ellos se miraban a sí mismos y se preocupaban de guardar y cuidar los detalles ceremoniales y no de oír la voz de Dios. Fallaron. Entonces el verdadero sacerdocio no consiste en lo que yo hago por Dios. El verdadero sacerdocio consiste en lo que Dios hace en mí para gloria de Él. Ese es el verdadero sacerdocio. Antes los sacerdotes tenían una obligación y tenían que hacerla, y si no lo hacían morían. Hermano, muchas veces el sumo sacerdote entraba, te lo dije ayer, y salía, entraba con 2 pies y salía en un solo bloque, porque lo tironeaban y salía de allá ya hecho bolsa, muerto. Entonces, mis hermanos amados, el sacerdocio no es algo de los hombres, el sacerdocio viene de Dios y es de Dios. Si usted va ahora y lee 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice, pero ustedes son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Usted se dará cuenta por qué. Eso no es porque yo apellido Romero. No, claro, debe ser pariente del ministro, no es mi pariente. Pero no es porque yo apellido Romero o porque mi hermana Katia apellida Cuellar. No es por eso. No es por eso. Es por Cristo. Es Cristo en mí. Somos sacerdotes si Él en verdad está en nosotros. ¿Se acuerdan que dice, si en verdad Cristo está en vosotros? Y se dieron cuenta que dice también Pablo, oye, examínense ustedes mismos si están en la fe. Y en otra parte dice, ¿saben qué? Muchos de ustedes no conocen a Dios y para su vergüenza se los digo. Hermano, piense en esto. Cuando usted confía en usted respecto de sus relaciones interpersonales, usted está quitando al sacerdote y usted está queriendo establecer su propio sacerdocio. Amén. Hermano, es necesario que empecemos a confiar en Dios. Es necesario que empecemos a confiar en el plan perfecto de Dios. Es necesario que nuestra confianza esté plenamente en el Señor Jesucristo. Y temamos pues, como decía Pablo, por esta causa golpeo mi cuerpo. No le doy lo que Él quiere y ni le permito que cumpla sus propios planes. Y luego dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser desechado. ¿Sabe qué es lo importante? Ser. No se preocupe de si va a perder o no su salvación, mi hermana amada. No sé. ¿Sino qué?
tranquila, la va a perder. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que dejar que Cristo se manifieste en usted. Y si Cristo se manifiesta en usted, con toda seguridad que Él vigilará por usted. En otras palabras, no la va a dejar. ¿Me dejo entender? Otra vez, no depende de usted, hermanos. No, es que si yo no me cuido. No, espere un ratito. Deje que Cristo haga en usted. Yo sé cuesta entender esto, pero es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es Dios obrando en mi salvación. Yo no puedo salvarme. Dependamos de Cristo, corramos a Cristo. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted descubre un pecado en usted y no lo puede dejar? ¿Qué es lo que usted hace? Humillarse. ¿Qué más? Ayuna hasta dejar ese pecado y golpea su cuerpo hasta dejar ese pecado. Claro. Correcto. Entonces, como soy malo por naturaleza, no me puedo salvar. Debo dejar que Dios me salve. Cuando encuentro un pecado en mí y no lo puedo dejar, me tiro de rodillas y le digo, Señor, hay esto en mí. ¿Podés quitarlo, por favor? Porque yo no puedo, ¿verdad? Eso es depender de Cristo. Y si me estorba mi pecado, no me creo mejor que los demás. No, porque a mí me estorba mentir. Porque yo soy santo, puro, purísimo. No. Si me estorba mi pecado, digo, gracias Espíritu Santo de Dios, porque estás obrando el sacerdocio de Cristo en mí. Entonces ya no hay jactancia. Ya no tengo de que no, es que usted está hablando con un hombre que usted lo sabe, como que yo soy. No, es que yo, a mí Dios me escucha porque yo pues no le fallo al Señor. No es buena vuestra jactancia. El Señor no te falla a ti, porque Cristo está en ti. Punto. Se trata de lo que Él hace. ¿Amén? ¿Se entendió? De este y otros temas seguiremos hablando. ¿Qué iba a decir mi amada? Que Eso es dejarse. Es creer que Él puede hacerlo. ¿Vos crees realmente que Dios puede cambiarte? Te voy a hacer un desafío. Cerrá tus ojos ahí donde estás y pensá en ese pecado que querés dejar. Y acordate las veces que peleaste por dejar ese pecado. Y decir esta mañana, ya no quiero yo pelear por dejar este pecado, yo quiero que tú me hagas que yo lo deje. Señor, yo he predicado tu verdad esta mañana. Mi Padre, yo he predicado tu palabra. Yo te suplico por mis hermanos y por mí. Señor, mira, tú conoces el pecado que mis hermanos están poniendo delante de ti. Yo te suplico, Señor, que en esta hora, en cumplimiento a tu palabra y para gloria tuya, tú quites ese pecado de mis hermanos. Y que mis hermanos puedan descubrir lo maravilloso de confiar en ti. Y Señor, que a partir de ahora no haya jactancia en medio de tu pueblo, que a partir de ahora no haya presunción de santidad en tu pueblo, que a partir de ahora la santidad que se vea en tu pueblo seas tú mismo, reflejándote en cada acción, en cada actitud, en cada palabra, pero principalmente en la dependencia total de tu pueblo en ti. Señor, te quiero pedir por cada siervo tuyo, Señor, que tú bendice al pastor Elías, bendice a la hermana Nilsa, bendice al pastor Jeff Mills, al pastor Pablo James, bendice a Javier Solís, a Juan Cárdenas, a Pepe Rocha, a los pastores unidos de Salta, bendice a Carlos Cuellar, Señor, glorifícate en él. Padre, clamo para que bendigas a Reuel Padilla y a los pastores de registro en Brasil que están estudiando en el Equipando Siervos. Te suplico que bendigas a los pastores de España, Señor, con quienes estoy hablando y me voy a reunir, si tú lo permites, si es tuyo esto, a finales de enero, Señor, y que, Padre, pueda de verdad instaurarse allá el seminario, Señor, y mis hermanos puedan aprender a estudiar la palabra junto con sus siervos. Dios mío, ayúdanos, permítenos entenderte y conocerte. Bendice a cada pastor sobre la faz de la tierra. Y Señor, recuérdanos por sobre todas las cosas que pertenecemos a un sacerdocio santo, eterno, que no se marchita, no se corrompe y no se contamina. Que recordemos que tú estás cerca y que vivamos todo el tiempo de nuestro peregrinar en esta tierra en temor y temblor, sabiendo que tú eres sacerdote para siempre y entendiendo que
El principio de la sabiduría es el temor de ti. Señor, ayúdanos a vivir cada día en la sabiduría que da el temor de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.